de la mariposa, precisamente para ir entendiendo que el proceso de la mariposa, esta metamorfosis que pasa entre ellas, lo importante en este momento era el esfuerzo, y tomé de punto de referencia para decir que si como personas, no solamente como agentes de pastoral, ni como personas que hacemos un servicio, sino como cristianos, si no mejoramos, no oramos, corremos el riesgo de no mejorar. Y puse de referencia lo que precisamente hace 15 días domingo, decía en la palabra, los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, cuando le reclamaron de la desatención de las mujeres y las viudas. Y entonces los apóstoles decían, nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y de la palabra. Ponían por adelante la oración. Si no me esfuerzo, no maduro. Ese es uno de los aspectos que a veces hemos dejado por un lado. Voy a contar una experiencia. Mi abuelita me decía, cuando estaba yo joven, cuando iniciaba yo en 1992, me encontré con Dios, y al medio año el equipo con el que me dio el retiro, yo salí del movimiento de jornadas de vida cristiana hace algunos años, cuando existía el movimiento de jornadas, creo que era una rama de los cursillistas, un programa bien hecho, también bien hecho para los jóvenes. Me acuerdo que como al año empecé a servir, y como a los 3 años mi abuelita me dijo, ven hijo, tú que vas a la iglesia, te voy a dar un consejo para que lo tomes muy en cuenta en tu vida, me dijo. Me dijo, nada más te voy a decir, te voy a dar un consejo, tú ya lo vas a entender en algún momento. En algún momento de la vida se va a hacer realidad este consejo que te voy a dar. Y entonces me dijo una frase que no la llegué a entender, no la llegué a entender pronto, la entendí algunos años después. Me dijo, mira hijo, el que mete y no saca, se queda vacío, me dijo. Y me dijo otra vez, te lo voy a repetir, hijo, porque creo que a ti tiene que quedar muy claro, el que mete y no saca, se queda vacío en la vida algún día. ¿Cuándo fui entendiendo esto? No hace muchos años, lo entendí hace unos 8 años, creo 10 años lo entendí, porque un día mi mamá me hizo un depósito y entonces fui yo al banco, y cuando vi el depósito, pues realmente, pues se me abrieron los ojos en el cajero, ¿no? Y dije, voy a sacar un poquito. Pero era tiempo de Navidad, tiempo para la cena y todo. Y dicen mis hermanos, oye, hay que sacar un poquito. Y saqué un poquito. Y acuérdate que los regalos de Navidad, y saqué otro poquito. Y acuérdate que para la cena de fin de año, y otro poquito. Y acuérdate que hasta que se me acabó el último poquito. Y entonces, pues obviamente se acabó porque... Y ahí me acordé de mi abuelita. Hijo, el que saca y no mete se queda vacío. Me dediqué a sacar y a sacar y a sacar hasta que se acabó y se quedó vacía la cuenta, pues. Es lo mismo con los agentes de pastoral. Y es aquellos que hacemos un servicio o aquellos que tenemos una vida ordinaria. A veces nos dedicamos a hacer un servicio, a trabajar, a hacer. Llega un momento dado en el que el agente de pastoral se queda vacío, porque nada más se dedicó a hacer, a sacar, a sacar, a sacar. Y es cuando se cansa realmente, y es cuando se va. Y no solamente se va hasta decepcionado, y se va triste, y se va desvalorizado, y se va. Si no oró, esta persona va a quedar vacía en algún momento. Por eso, este título, el que ora, mejora, porque va a entender lo que le va a dar fuerzas para trabajar, y los discípulos lo sabían muy bien, es la oración. Nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y de la palabra. Eso me encantó fabulosamente cuando lo escuché la primera vez. Decía, la oración es tan importante, decía. Por eso este título y este personaje que tengo atrás de mí, esta persona que si no me esfuerzo,
Primero, si no me esfuerzo, no maduro. O sea, el esforzarse. ¿Esforzarse para qué? Como yo decía la semana pasada, para tener un ritmo de oración. Es importante tener ritmo, una hora, un tiempo, y es meterlo dentro de nuestro proyecto de vida que tengamos. Si yo soy estudiante y quiero una carrera, ese es mi proyecto de vida que tengo en este momento. ¿Cómo va a encajar la oración dentro de mi vida? Yo soy padre de familia, soy esposo, soy trabajador. ¿Cómo encaja en mi proyecto de vida? ¿Dónde entra la oración? ¿En qué momento tengo ese espacio para mejorar lo que voy a hacer? ¿Sí? Por eso, si no me esfuerzo, no voy a mejorar. Si no oro, no voy a mejorar. Es imposible que alguien diga, yo soy muy bueno haciendo las cosas. Y sí, no creo, y sí creo porque Dios da talentos, pero a lo mejor su persona no mejora. Me ha tocado muchísimo mirar personas que sirven a la iglesia, pero no han mejorado su persona misma. Recordemos que tenemos un todo, ¿no? En el aspecto humano. Son buenos servidores, pero no buenas personas, quizás. Son buenos servidores, son buenos trabajadores, pero espiritualmente no han crecido. La oración, o sea, por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque nos mete a otra dimensión. Por eso es lo que vamos a ver después, a otra dimensión espiritual. Jesús nos mete a la dimensión humana desde que se hace pero el Espíritu Santo nos mete a la dirección espiritual. Algo de esto mirábamos la semana pasada, que si no me esfuerzo, no me esfuerzo ¿para qué? Para meterlo dentro de mi proyecto de vida. Si no me esfuerzo para meterlo dentro de un ritmo de vida, si no me esfuerzo, no maduro. No hay maduración. No hay maduración. ¿Sí? Por eso esta persona que vean qué está haciendo, está levantando un tronco, ¿sí? Como los que van al gimnasio, levantan las pesas, se esfuerzan por levantarla hasta que dominan el peso que tienen en los hombros. Se ha esforzado para hacerlo, ¿sí? Si no me esfuerzo, no maduro. Y después también mirábamos el otro aspecto, también decíamos que Dios hace la promesa para quien ora y se lo da a Jeremías. Le da la promesa de los que oran. Voy a apagar su micrófono, no se preocupe. Hace la promesa y le dice, llámame y te responderé. Es una promesa de Dios, llámame. No sé si no se ve. Llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Llámame, o sea, ahí está el sentido de la oración. A veces uno quisiera que escuchara a Dios, o sea, que Dios nos respondiera, pero si no le hablamos, bueno, también puede ser que a lo mejor oramos, pero también a la veces, hay veces que al no saber cómo orar, porque esa es otra cosa, no saber qué es la oración, cómo podemos hacer oración, por eso a veces también no nos sentimos que llena. Esta es la gran promesa de Dios, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes. Así decía el padre Pío, ora y espera ver milagros. Interesante, llámame y te mostraré cosas grandes, cosas grandes. Eso es impresionante. Y cuando es grande para Dios es grande. O sea, si para ti, para mí, algo de sí grande es algo que a veces uno no se imagina, para Dios imagínate, y secretas que tú ignoras. Eso es algo fabuloso. Bien, después mostré qué es la oración, qué es. Y lo sacamos del contexto de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza. Fíjate qué interesante. Debes de tener un lugar. Dios habla de un espacio. Quizás, si lo tomamos literalmente, así tomémoslo en este momento. Literalmente, entra en tu pieza. O sea, entra a un espacio que has reservado para Dios. ¿Sí? Sí, ya sabemos que el corazón, sí, pero entra a un espacio. Cierra la puerta y ora a tu Padre. Y yo dije que cuando decimos ora a tu Padre, y pregunté a algunos qué era la oración, algunos decían, bueno, la oración es la oración con Dios, Dios con Dios nos escucha, Dios.
Sí, pero Jesús llega y nos los acerca con la palabra, ora a tu Padre. Eso es impresionante, les decía la semana pasada, porque ahora Dios, cuando oramos, entramos en la calidad de hijos. El que ora, entra en una calidad de hijo y a eso nos mete. ¿Y sabes qué? A veces no se entiende esto, porque precisamente a veces para orar hay que pedir el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan necesario. Por eso Jesús, vamos la otra semana a festejar esta parte, porque el Espíritu Santo es necesario para entrar a esta dimensión espiritual y entender que yo entro en ese papel, en esa dimensión de hijo. Y por eso yo a la semana les preguntaba a algunos, a los que tenían sobre todo chiquillos, chicos pequeños, ¿cómo le dicen sus hijos? Y algunos decían, pues me dice papá, no me dice mamá. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué permite que le diga mamá? Usted no se llama mamá, su nombre no está así en su acta de nacimiento. No, pero me lo dice de cariño, exactamente. Decirle a Dios Padre no es una falta de respeto. No deja de ser Dios. Es un exceso de cariño. Es un exceso de amor a Dios. El que se atreve a decirle Padre, ha entrado, él ha entrado en esta dimensión de sentirse hijo. Eso es lo importante. Vuelvo a repetir. El que se atreve a entrar en esa calidad de decir papá, papi. Por eso el término Abba, ese es el lenguaje de niños. Abba, si se dan cuenta, Abba está escrito con doble B. Una sola A y una sola B dice padre. Significa padre ya en el lenguaje original. Las dos Bs, la A, doble B y la A, ya es papi, papá. Es el lenguaje de niños. Un día me llamaba mucho la atención porque un día un amigo me dijo, fíjate, estaba yo en el muro de los lamentos y pues ahí van los chiquillos, van los judíos a orar frente al muro de los lamentos. Y cómo estaba un chiquito porque ya se quería ir con su papá y le decía, va, o sea, papi, papá, o sea, le estaba diciendo que ya se iba, pero ve el lenguaje de los niños, esa palabra. Ah, y esa es la pregunta, ¿tú cuántas veces entras en calidad de hijo a la oración personal? Estoy hablando de la oración personal, ¿eh? Porque ya en la oración de la iglesia, como la liturgia de las horas, está marcado la secuencia de la oración, pero en la oración personal, en calidad de que entras, porque fíjate qué interesante, yo ese día te comentaba, cuando mi hija se cayó y la miré y empieza a llorar, la llamé, la abracé, me decía, papi, es que me caí, la abracé, la sobé, le di un besito donde se caí, ya se iba, adolorida y todo, lastimada, pero se sentía amada por su papá, que ya la había atendido. Esa calidad de hijos en la que entramos. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de esta semana, porque recuerden que este curso, bueno, aunque fue teórico, pero esa soledad en la que entras, entra a tu pieza y dile papá. Bueno, continúo y entonces comentaba yo eso y decía una vez más que está ahí a solas contigo. Esa es la oración personal. Esa oración de intimidad. Ya hiciste la oración con la iglesia, ahora quiere orar contigo, Dios. Porque cada uno necesita ser escuchado y necesita ser atendidos como hijo. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará. Ah, qué interesante. Fíjate que un día que fui por mi hija a la escuela, al kinder, cuando me la entregó la maestra, me dijo, fíjese que mi hija se llama María de Jesús. Fíjese que hoy María de Jesús, vino la María de Jesús que no escucha, la que no puso atención, esa vino, mañana ya vendrá la María de Jesús que pone atención. Y entonces yo me atreví a decirle a la maestra, ay, más entonces no se ganó el premio que tenía yo para ella. Y me dice, la maestra me llamó la atención y me dijo, no, señor, usted no la premie, es su obligación. Para Dios es diferente. Para Dios es diferente. No necesitamos ganarnos las cosas. Fíjate qué interesante dice, y tu Padre que ve en los secretos te lo premiará. No necesitamos hacer nada, más que entrar en una calidad de hijos. Ve al hijo pródigo, entró en calidad. Ya no me llames hijo,
Llámame, ya no me trates, perdón, ya no me trates, pero hijo no iba a dejar de ser. Ya no me trates como hijo. Hijo no podía dejar de ser, es su hijo. O sea, como sea, es su hijo. Se gastó el dinero, y el padre quizás lo sabía, pero es su hijo. Y lo premió al final de cuentas. Uno puede decir, y te entran las controversias, como el otro hijo, seguramente estuviéramos pensando, ¿cómo se lo digo? Es el padre. Entró en calidad de hijo, lo metió en calidad de hijo a la casa. Eso es interesante. Bien. Esa es la oración personal. El Padre, miren, para Dios no necesitamos, escuchen bien, para que Dios nos dé, no necesitamos ser buenos. Él es bueno. Dios es bueno. Y solamente, escuchen, Dios es bueno y siempre nos va a meter a la calidad. Yo les voy a decir una cosa. Un día fui a un curso, precisamente allá a Guadalajara, estábamos tomando un curso de las bienaventuranzas. Para mí fue muy fuerte ese curso. Y todas las tardes me subía yo a llorar un rato allá me tocó en la habitación que me tocó, esta vez fue en la misma lugar donde me tocó esos años. Y me subía yo a llorar un rato. Y ya cuando, como el segundo día después de tanta, así que una reflexión entre lo intelectual y lo emocional, le dije al padre, oiga padre, me quiero confesar con usted. Y me dijo, sí, ahorita que tengamos un tiempo. Y al rato me estaban llamando, oye, chava, y te hablan allá abajo, el padre dice que te va a confesar. Y ahí voy, ahí estaba sentado en una piedra. Y me dijo, a ver, chava, siéntate, me dijo. Ave María Purísima y sin pecado concebido. Y yo esperando que me diga, a ver, dime tus pecados, ¿no? Y me dice, dime, chava, me dijo, a ver, dime, ¿cómo te ha amado Dios en tu vida? Y yo, ¿cómo? O sea, no, y mis pecados, aquí los voy a decir, ¿no? No, dime cómo te ha amado Dios en la vida, me dijo. Desde que tú te acuerdes. No, pues me di una vuelta hacia atrás de mis años de vida y le dije, padre, pues yo me acuerdo cuando mi papá y luego mi mamá y el padre, y con una emoción lo contaba y se me quedaba viendo el padre y me decía, qué padre te ha amado. ¿Y dónde más? Me decía, no, mire padre, cuando Dios me encontró en un retiro y empecé a platicarle, ¿no? Y me decía, dónde más te ha amado? Me decía, no, padre, y cuando me casé y todo, y empezaba yo, y después cuando tuve mi hijo, como una hora estuve contándole al padre, con esa paciencia me escuchó, y se me quedaba viendo el padre de lo emocionado que yo hablaba, y me decía, qué padre, cómo te ha amado Dios, ¿dónde más? Me decía, no, y le empecé a contar, después de la hora y media le dije, padre, ya no me acuerdo dónde más me ha amado Dios, ya no me acuerdo. Y entonces vino la segunda parte, me dijo, ahora dime cómo le has correspondido a todo esa amor a Dios. ¿Cómo le has correspondido a ese amor que tanto Dios te da? No, cuando me dijo eso, ya no pude responder, me puse a llorar. Dios nos da porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Cuando uno reconoce que a veces no corresponde a tanto amor, por eso dice esta, y Dios, y el Padre que ve en los cielos, fíjate qué interesante, y tu Padre que ve en los secretos te lo premiará, no te está diciendo, si dices cosas buenas, te lo va a premiar, por supuesto. No dice, si te portaste bien, pues te lo va a premiar. Como yo quería conmigo, aquel día no se portó bien, no le iba a dar premio. Dios te lo premiará. Te premiará el detalle de haberte ido en soledad con él. Fíjate qué interesante. Cuando ya sabes este concepto cuando agarras la onda de la oración, voy a esta, voy a esta intimidad con el Padre, con mi Padre, voy en calidad de hijo, habla con el Padre. Y entonces, Mateo nos habla de la oración, que esta es la oración. Entonces, yo decía, como resumen, entonces la oración, les decía yo, la oración es, y que yo les decía que del Padre solamente salía amor, porque es lo único que puede dar Dios. Podremos ser lo que sea, pero de lo único que sale de Dios es amor y nos da el último chance hasta el último momento de la vida para arrepentirnos. Porque Dios así es amor. Y yo te decía que Dios no necesita nada para que lo ames, no.
Él te ama no porque tú seas bueno, sino porque Dios es bueno y te da tantas oportunidades a ti y a mí. Y yo decía por eso que es un diálogo, primero, como dice Mateo, entre el Padre y su Hijo. Es un diálogo entre el Padre y el Hijo. Pero no es un diálogo cualquiera. Cuando Dios nos quiere meter a esa intimidad, cuando Dios nos llama a esa intimidad, nos da precisamente ese regalo, el amor. Dios te lo va a premiar y el premio es el amor. Por eso es un diálogo amoroso, decía yo, entre el Padre y su Hijo. Por eso yo decía, por favor, todos digamos la oración, así con, aunque no hablen, nada más ahí con sus manos. Los que tengan, pueden, decimos todos la oración, ponte sus manos la oración. Es un diálogo amoroso entre el Padre y su Hijo. Cada quien diga su nombre. La oración es un diálogo amoroso, no es un diálogo cualquiera. Por eso el premio es para el hombre, porque es entre el Padre y su Hijo Salvador, y cada quien le pone el nombre. Hasta ahí nos quedamos aquel día. Hasta aquel día me pareció importante volverlo a recordar. No sé por qué, pero me pareció importante, ¿no? Voy a continuar. Y entonces, ya que vimos esto, ya que tú sabes que la oración es un diálogo amoroso, la pregunta sería, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué oras tú? Ya que entendimos que el diálogo es ese diálogo entre este padre y tú en calidad de hijo, y que Dios te lo premia, te va a premiar, porque al final de cuentas, ¿para qué oramos? Alguien que pueda decir para qué orar, bueno, ¿para qué hace oración? No, ¿para qué hace oración? ¿Tú para qué haces oración? Los que no hagan, pues no hay problema, no pueden contestar, ellos están libres y exentos de la respuesta, ¿no? Porque pues, no digan, pues la verdad, pero los que sí hacen oración, ¿para qué oran? ¿Para qué hacen oración ustedes? Para sentirme en paz, dicen algunos acá. Los que quieran Platicar abrir con puede ser Dios. para estar con Dios. Recuerden, para estar con el Padre, para agradecer, dicen algunos otros. ¿Qué más? Para compartir. Para compartir. Bien. Para Recuerden pedir que, fortaleza. perdón, Para pedir fortaleza. para pedir fortaleza. Bien. Último, Para confiarme en manos de Dios. para confiarme en manos de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Les parece? Vamos a ver qué dice la palabra. Voy a continuar para tener una comunicación con Él, para hablar con Dios. Recuerden, vamos cambiando el concepto con el Padre. Decirle a Dios Padre no es falta de respeto, ni deja de ser Dios. Es un exceso de confianza. Es como decirle a nuestro papá, yo a mi papá le decía, papi, pa, le decía, ves, nomás partía, yo el papá, le decía, pa, ¿no? Interesante, mi papá o mi mamá. ¿Para qué oramos? Vamos a ver qué dice la palabra. Mateo 26, del 36 al 39. Mateo capítulo 36 al 39. Vamos buscando en la palabra, aunque ya lo tengo acá, pero siempre es importante que lo podamos tener para que al menos subraye la palabra. No rayen, subrayen, que es diferente. Son textos que se van marcando y en que algún momento dicen, no, ¿por qué lo tuve que marcar? ¿No? ¿O por qué se marcó? Seguramente algunos ya lo marcaron porque ya lo utilizaron para otra explicación en algún momento y eso me parece bien Chava, ¿me también. podía repetir Mateo qué? Así, voy a ponerlo. Mateo capítulo 26. Ahí está, miren, del 36 al 39. ¿Sí? Muy bien. Voy a ponerla. Yo apago sus micros, no se preocupen ustedes, tranquilos.
Que sé que algunos sin querer encienden sus micros. Muy bien. Voy a poner entonces la cita bíblica aquí en su lugar, aquí en la pantalla. Ya sé que lo encontraron, pero voy a ponerlo aquí, por favor. Dice así. Vamos a encontrar, vamos a responder la pregunta. ¿Para qué oramos? Y hay muchas cosas que ustedes podrían decirme. Pero principalmente voy a tomar dos que quiero, voy a tomar dos principales momentos para qué oramos. Se lo voy a poner aquí. Primero vamos a ver la cita bíblica, ¿les parece? Ok, voy a poner la cita bíblica. Dice así. Está un poquito larga, pero bueno, lo quise poner. Dice, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Fíjate qué interesante. Voy a orarles. Ese es en el momento del huerto de los olivos. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bien, vamos a sacar, seguramente aquí podemos hablar de muchas cosas, de las copas y todo mucho, pero vamos a andar en el contexto de la oración para poder dar este sentido de por qué necesitamos orar principalmente. Ustedes, bueno, dicen para tener paz, a veces, pues algunos no se atrevieron pues para pedir, ¿no? Pues para pedir de comer o para pedir trabajo, para pedir seguramente, alguien lo pensó también, ¿no? Y algunos más lo expresaron algunas cosas más. Voy a subrayar algunas partes de la Biblia. Subrayar. Aquí voy a tomar esta parte del 38 al 39. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Primero, fíjate cómo se sentía humanamente Jesús. Es o sea, tú y yo a veces podemos sentir tristezas, pero aquí Jesús está especificando que esa tristeza ha pasado a un nivel más extremo, a una tristeza de muerte, que es como el extremo de una tristeza, el extremo, el límite de una tristeza. Humanamente llega a sentir esto el Señor, como cualquier persona. O sea, yo me acuerdo cuando murió mi mamá, yo sentí una tristeza profunda en mi corazón. En el momento más importante de la vida en que yo me había contado con Dios y había enseñado algunas cosas a mi mamá y que empezábamos a tener ese momento tan importante, pues tiene que morir mi mamá. Sentí una tristeza muy profunda. Ahora el Señor habla de una tristeza todavía más profunda, una tristeza de muerte. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido, ha tenido esta experiencia en su propia vida, yo no sé, quizás ahora en todo esta de que hemos pasado el COVID, la muerte de un ser querido, no sé. Pero Jesús llega a expresar esto. Siento una tristeza de muerte primero. Fíjate cómo se sentía humanamente, cómo se sentía el Señor. Y ¿sabes qué? No se mete a lo que muchas veces humanamente hacemos, a la depresión. Hay gente que siente tristeza y a la depresión, y a dejar todo, pues, a encerrarse en su cuarto. Fíjate, apenas me encontré una señora que me decía, Chavita, fíjate, me entró una depresión tan fuerte. Yo no me bañaba, yo no comía, yo no me arreglaba, o sea, entró una depresión tan fuerte. Y el Señor siente esa tristeza, pero no entra a ese espacio que a veces, porque aquí viene como lo que hace el Señor y nos enseña a hacer en esos momentos. Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos.
Fíjate qué necesidad tenía el Señor de quedarse con que alguien también estuviera cerca. Y fue un poco más adelante. Y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Aquí nos va a dar, aquí nos va a mostrar qué tenemos que hacer aquellas personas. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dice la palabra? Oró. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Tenía confianza en Dios. A ver, espérense. Voy a apagar sus micros. Porque como que oigo voces, un eco de la voz. Muy bien. ¿Por qué va a orar? Porque él mismo sabe que la oración es un diálogo amoroso entre el Padre y el Hijo. Va a ese diálogo amoroso. ¿Cómo se sentía? Con una tristeza profunda. No se puede meter a la depresión. Va a ese diálogo amoroso que es donde sabe el Señor que va a salir de esto. O sea, fíjate qué interesante. Siente todo lo contrario a lo que Dios regala en la oración. El mismo, siento una tristeza profunda. Siento una tristeza profunda. Voy a orar. Voy a este diálogo amoroso entre mi Padre y su Hijo. Aquí viene, entonces, ¿para qué necesitamos orar? ¿Qué es lo primero de alguien que experimenta después de orar? Porque el Señor cuando termina de orar, entonces les dice, levántense, porque ya viene el que me va a entregar. Primer punto, ¿para qué oramos? Y esto es lo primero que nos regala Dios. Esa es la primera recompensa que nos va a dar Dios. Mira, por eso yo te voy a decir algo. Si tú te atreves a hacer esto, esta oración personal, pero en calidad de hijo, Cuando si tú entras en calidad de hijo, esto es lo primero que tú vas a experimentar. Fue la primera experiencia que yo tuve sin saber, porque ahora te lo explico de una manera, te lo digo por experiencia. Te lo estoy platicando y te lo estoy enseñando por experiencia. Porque fue lo primero que experimenté cuando mi mamá murió, aquel día que te expliqué. Pasé por un templo sin querer. Mi camino fue por el templo y era un templo expiatorio. Entré y me hinqué en la última banca porque parece ser que pues había como una cierta distancia emocional con Dios. Me hinqué, lloré. Y lo primero que me regala, sentí yo una tristeza ahí así. Me hinqué, lloré, oré y le dije, mi mamá se murió, Señor. Y aquí viene la experiencia de regalo de Dios que nos da a todos los que entramos en calidad de hijos. En calidad de hijos. Y con esta parte te digo esto. Lo primero que experimenta alguien, primero nos sentimos hijos amados. Porque si es un diálogo de amor, lo primero que nos hace sentir Dios después de que oramos es hacernos sentir hijos amados. Porque si la oración es un diálogo amoroso, el que sale de ese diálogo amoroso, lo primero que experimenta es sentirse hijo amado. Es lo primero que experimenta. Pero salgo de un diálogo. ¿No han visto ustedes a los novios? Quien tenga acá a su novia, los novios se miran, se abrazan, se dan un beso. Y cuando cada quien se va por su lado, ¿sabes cómo se siente él? De parte de ella, amado, y ella de parte de él, amada. Ese encuentro, cuando uno entra a ese encuentro con Dios, en calidad de hijos, y entra uno a ese diálogo amoroso, lo primero que nos regala Dios es sentirnos hijos amados, porque el diálogo fue de amor. Y eso fue lo que experimentó Jesús cuando regresa del huerto. Venía con una tristeza profunda.
Cuando regresa, es capaz de decir, levántense, vámonos. Ha llegado ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Se siente hijo amado. Escúchame otra cosa. Por eso cuando va Jesús rumbo a la cruz, va cargando la cruz. Ha recibido, ha recibido los golpes que se llamaba media muerte, se le llamaba a los latigazos que le daban a los crucificados. Media muerte se le llamaba. Quiere decir Jesús que cuando Jesús sale a la cruz, ya va medio muerto. Segundo, va totalmente deshidratado. Ha perdido mucha sangre. Pero ¿sabes qué? Se siente hijo amado de Dios. Porque por la noche, en el huerto, entró a ese diálogo amoroso con el Padre. Y se siente hijo amado. Y siente que va haciendo la voluntad de Dios. Por eso cuando estas mujeres, que dentro de la lectura popular, estas mujeres que lloran por él, les dice Jesús, no lloren por mí. Más bien lloren por sus hijos y por ustedes y sus hijos. ¿Sabes por qué? No se los dijo Jesús, pero me imagino que les dijo, porque aunque ustedes le vean ensangretado y golpeado, yo vengo haciendo la voluntad de Dios y me siento hijo amado de Dios, porque vengo haciendo la voluntad de Dios. Se sentía hijo. No es lo mismo sentirse hijos resolviendo los problemas que sintiendo una tristeza de muerte. Lo que no sé es cómo, en calidad de qué estás tú en tu vida ordinaria resolviendo tus problemas. En calidad de hijo amado, porque has ido a tener un diálogo amoroso. O en calidad de tristeza, de resolviendo tus problemas. Voy a poner de nuevo. Ese es el primer regalo que Dios nos da cuando salimos de orar. ¿Para qué oramos? Para sentirnos hijos amados. Ese es el regalo que Dios nos da. Sentirnos hijos amados. No sé si ese es el primer regalo. O sea, si es un diálogo amoroso, o sea, tú sales con tus problemas, pero con esa calidad de sentirse hijo amado, sales a solucionarlos. Jesús sale rumbo a la cruz sintiéndose hijo amado. Jesús va al desierto sintiéndose hijo amado. Regresa del desierto y se siente hijo amado. Por eso los grandes acontecimientos de Jesús siempre antes es la oración. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, perdón. ¿Alguna pregunta? Voy a mirar, o sea, para que me da intriga de... ya los veo, sí, muy bien, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Sí, porque me intriga tanto silencio en su corazón. Muy bien. Voy pues, continúo. Ese es el primero. Y si no, te voy a decir una cosa. Si tú después de orar no te sientes hijo amado de Dios, sientes la misma intranquilidad, sientes la misma desesperación. Entonces hasta cierto punto tienes que cuestionar tu oración. ¿Quién le estás orando? No juzgo, estoy diciendo tú, evalúate. No quiero que evalúes tu oración, porque lo primero que Dios nos... ¿Qué dice? Y tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará, dice. O sea que tú no vas a salir de la oración sin que Dios te premie ese detalle de haber estado con Él. Pero si tú como que pareciera ser que no pasó nada, tendríamos que evaluarnos. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué estamos orando? ¿A quién le estamos orando? Y no digo que estés orando a alguien más, o sea, no, sino simplemente es que nos tiene que dar, nos entiende que sentirnos hijos. Por eso estoy hablando de la oración personal. También, por supuesto, también la oración con la iglesia, es orado con toda la iglesia. Pero por eso por eso yo te vuelvo a repetir, tener dentro de nuestra vida un ritmo de vida. Dentro de tu proyecto de vida, un espacio para orar con Dios, un momento, un ritmo que te lleve a esta experiencia.
Segundo, ese es el primer punto que quería yo comentar del primer regalo de la oración. El primer regalo que Dios nos da. Sentir ese amor, sentirnos hijos amados. Porque si la oración es un diálogo amoroso entre el Padre y su Hijo, pues yo no sé de qué otra manera tendríamos que salir si no es hijo amado. Y entramos en calidad de hijos, pues sentirnos hijos amados es el primer regalo que Dios nos da. Segundo, ¿para qué más oramos? Voy a tomar la segunda parte de este texto. Y oró así, oró, hizo su oración de esta manera. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ah, qué interesante. Aquí viene la segunda parte de por qué tenemos que orar, o cómo tenemos que terminar después de que oramos. ¿Cómo nos debemos de sentir? ¿Qué es lo que cómo debemos de terminar después de orar? Eso tenemos que evaluarnos. Oye, ¿cómo me siento ahorita después de que termine? O sea, ya es como parte de la vida, parte de la oración, parte de mi servicio, parte de mis estudios, parte de ya de una rutina de vida. ¿Cómo me siento después de orar? Aquí viene la segunda parte en esto. Segundo punto. ¿Para qué más oramos? Oro así, Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Qué impresionante. Aquí viene el segundo punto. ¿Para qué más oramos? Segundo, oramos para escuchar la voluntad del Padre. Que no se haga lo que yo quiero. Si es posible, él va y pide, o sea, él va y hace, él pide que se solucione ese problema, que no se sienta así, se sienta así porque sabe que va a morir. Si es posible que pase de mí esta copa, está pidiendo. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Déjame escuchar tu voluntad. ¿Cuál es qué es lo que quieres para mí? Cuando el Padre le revela su voluntad, entonces él sabe. Pero ¿dónde se lo reveló el Padre? Por supuesto, en la oración. Si tú oras, a ver, escuchen, se ora para escuchar la voluntad de Dios. Para escuchar la voluntad de Dios. Mira, te voy a seguir contando esa parte de mi vida, pues cuando murió mi mamá, entonces en la noche mi hermana me dijo, somos 5 hermanos, y la hermana mayor me dijo, tengo mucho miedo y pues ya se fue nuestra mamá, tengo mucho miedo, ¿sí? Y tristeza, dinos algo, me decía. Yo apenas llevaba 3 a 4 años en la iglesia, decía yo, ¿no? Dinos algo que llene, que calme esta tristeza y este miedo, me decía. Pues yo ya había ido al templo en la mañana, fue donde Dios me dio el consuelo. Yo solamente le dije a Dios, déjame esmorzarles tu voluntad también a ellos. Y entonces la senté ahí en un momento un privado ahí en la casa. Tomé mi palabra y leí una cita bíblica. Le dije a Dios, déjame en este momento así de obscuridad, déjame ver, decirle algo. Déjame que vean tu voluntad. Y entonces le leí una cita bíblica a mis hermanas y le dije, tengo tu hermano y 3 hermanas. Y le dije, leí la cita bíblica que el hombre que salió a buscar viñadores, a unos encontró a primera hora y les dijo, les pago un denario, otros al mediodía y otros 1 hora antes de terminar la jornada. Y dice que cuando fue la hora de la paga, dice que les pagó a los últimos y les pagó un denario. Y entonces los primeros dijo, pues si a ellos que llegaron al último les paga un denario, pues a nosotros seguramente nos va a pagar más. Y que cuando llegó el momento de su pago para ellos, les pagó un denario. Entonces estos hombres enojados
Empezaron a confabular y les dijo, es un hombre injusto. Eres injusto, le dijeron. Fíjate cómo dentro de la palabra de Dios te puede iluminar, o sea, pero tienes que escuchar la voluntad, en la oración. Y entonces, el dueño de la viña le dice, ¿por qué me dicen injusto? ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Y entonces me volteé a ver a mis hermanas y le dije, ¿de quién era mamá? Le dije. Y me dicen, de Dios. Y le dije, efectivamente. Y Dios no puede hacer con lo suyo lo que Él quiera. Y les dije, hagan su oración todas las noches para que descubran la voluntad de Dios. El que no ora no descubrirá la voluntad de Dios que tiene sobre su vida. Por eso los apóstoles, me gustó tanto cada vez que escucho esa lectura y provisionalmente hace 15 días, nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y de la palabra. Porque ellos sabían que en la oración Dios les mostraba la voluntad. Vean, en Pentecostés, ¿qué van a hacer? Van a orar. El que no ora. Uno a veces pide y quisiera muchas cosas. Pero solamente en la oración nos la revela Dios, que tanto nos conviene. Por eso el que no ora, no mejora. Primero, porque no se siente hijo amado de Dios. Lo primero que regala Dios. Segundo, no va a escuchar la voluntad de Dios. Y por lo tanto no sabe. Una cosa, ¿tú cómo sabes que lo que estás haciendo está bien o está mal? ¿Tú cómo sabes que tu trabajo pastoral está bien o está mal? ¿Qué es lo que Dios quisiera? A lo mejor dices, bueno, pues, pero ¿cómo sabes que Dios no quisiera algo más todavía? ¿Tú cómo sabes que lo que estás haciendo como papá o como mamá está bien o está mal? Si no oramos. Es que en la oración, para eso oramos, para escuchar la voluntad de Dios. Para escuchar la voluntad. Jesús que dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿En dónde se lo reveló Dios lo que quería? Pues ahí, en la oración, en esa intimidad con el Padre. Miren, yo muchas veces, ahora que mi hija ya está chiquilla, ya tiene 14 años, yo la abrazo y le digo, pórtate bien, mi amor. La abrazo. En esa intimidad, pórtate bien, mi vida. Cuídate. Ella sabe cuál es la voluntad de su papá aquí en la tierra. Y un día seguramente se va a acordar. Mi papá me decía, pórtate bien. ¿Tú cómo sabes lo que quiere Dios para ti? ¿O cómo sabes que lo que estás haciendo es lo que Dios quisiera que tú hicieras? En tu vida normal, en tu vida diaria, en tu vida ordinaria, en tu vida pastoral. No sé si va, no sé si antes de que yo dé el tercero y último punto, y hasta la otra sesión empecemos con la parte de la oración. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tanto silencio me da miedo, pero no se preocupe. Le sigo, no se preocupe. Está muy claro. Muy bien, gracias. Voy a continuar. Voy a continuar. Ahorita que veo ahí un matrimonio ahí abrazándose, ¿cómo saben que Dios quiere para su matrimonio si no oran? Les voy a dar un ejemplo. Que vi este matrimonio. Bueno, mejor no se los digo la otra semana, ¿no? Con calma. Porque si no, ustedes no se duermen a las 9:30 en punto, ya se están desmayando y toda la cosa, ¿no? Bueno, voy a continuar. Tercer y último punto. Tercer y último punto. Te miro acá. Para que más oramos. Y te lo digo esto para que hoy te den ganas de orar. Y cuando termine esta oración, fíjate cómo te sientes. Fíjate lo que Dios te dice. Porque así dice la palabra. Y tu Padre te lo premiará.
Es así. Último punto. Y con eso voy a terminar para darle la palabra a la hermana. Y tercero, no solamente se necesita saber lo que Dios quiere de nosotros. Hay mucha gente que sabe lo que Dios quiere. Hay muchos jóvenes, tú cuando eras joven, ahorita, Dios sabe lo que quieres. Tú, hasta los que no vienen a la iglesia y saben que Dios existe, saben lo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos. Por eso la tercera, lo que encontramos en esta tercer punto de por qué es necesario orar es, oro así, Padre, si es posible, repito esa misma, que si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga, eso es importante, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Tercera, para tener fuerzas, para aceptar y hacer la voluntad del Padre. No es lo mismo saber la voluntad que aceptarla, que hacerla. El que ora se siente hijo amado. El que ora escucha la voluntad de Dios. Y tercero, el que ora tiene las fuerzas para aceptar y hacer la voluntad de Dios. Jesús supo la voluntad de Dios. La acepta, por supuesto. Por eso le dice a sus apóstoles, vámonos, ya viene quien me va a entregar. Y Dios le da fuerzas para hacer la voluntad. Un día me dolió mucho, por supuesto, entiendo a esas personas. Un día fui a un velorio. Se había muerto el esposo de una persona que conocí. Cuando entré iban a empezar a rezar y la señora se levanta muy adolorida, muy adolorida. Y va hacia la caja fúnebre y dice, ¿por qué me hizo Dios esto? ¿Por qué a mí? Con mucho dolor. Me la quedé viendo. Y primero entendí el dolor, o sea, del momento, pero cuando no se ora, no se acepta la voluntad de Dios. Y por supuesto, no va a dejar de pasar. No vamos a tener fuerzas para realizarlas. ¿Por qué crees que tanta gente a mí me causa mucha tristeza cuando alguien que sirva a la iglesia, pues pida un tiempo de permiso porque pues tengo que cuidar a un enfermo? Mira, hermano, aquí es donde te van a dar fuerzas. La comunidad y la oración te va a dar fuerzas para aceptar y vivir. La oración. Una comunidad que ore por ti para que tengas fuerzas para vivir la voluntad de Dios que te toca vivir. No es suficiente conocer la voluntad. La oración te da la fuerza para aceptarla y para vivirla. Para aceptarla y vivirla. Sí, o sea, uno puede en la oración, y ya en la oración uno pide, da, sí, pero principal, ¿de qué sirve? Fíjate, el que no se siente hijo amado, jamás va a ser agradecido con Dios. Es mentira que dice, ay, pues yo le agradezco a Dios, pero se siente usted hija amada, o nomás le agradece para que a ratito otra vez le vuelva a dar. El que no se siente hijo amado, no es agradecido. O sea, no, pues es imposible ser agradecido y no sentirse hijo amado primero. O no haber escuchado la voluntad de Dios. Para eso es importante la oración. Cuando entiendes estos momentos, y seguramente muchas cosas más que uno puede, que quizás algunos me dirán, bueno, falta, sí, falta eso. Pero principalmente hemos visto estos 3 detalles. Primero, si es un diálogo amoroso, lo primero que nos regala Dios, dice, y tu Padre te lo premiará, lo primero que nos premia Dios es sentirnos hijos amados. Eso es lo primero.
Yo oro, termino mi oración personal y me siento hijo amado. Eso es lo primero que Dios nos da. Segundo, sintiéndome hijo amado, ya conozco, he escuchado la voz de Dios. Seguramente a veces Dios guardará silencio, por supuesto. Como cuando las mamás han visto cuando los niños se duermen y en sus brazos, nomás lo contemplan y ahí lo están abrazando. No le dicen nada para no despertarlo, para no quitarles ese momento de paz y de tranquilidad. No les dicen nada. Quizás a veces Dios nada más nos hace sentirnos hijos amados, nos abraza, porque es todo lo que necesitamos en ese momento nosotros. Otras veces nos hablará y nos mostrará su voluntad. Y ese sentirnos hijos amados nos permitirá aceptar la voluntad para poder vivirla. Como Jesús que va a la cruz. No lloren por mí, lloren por ustedes. Yo vengo haciendo la voluntad de mi Padre. Mi Padre me dio a conocer su voluntad. Yo la acepto y ahora la vengo viviendo. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo descubren ustedes la voluntad del Padre en su vida? ¿Cómo la descubren? ¿Cómo sabes tú que lo que estás haciendo es lo que Dios quisiera y y a lo mejor Dios quisieras más todavía? Y Dios quisiera mostrarte más y más. Por eso, ¿qué dice Jeremías? Llámame y te responderé. Por eso, esto es tan impresionante. Por eso, el que ora esta parte que dice de Jeremías, tan importante, que me pareció tan fabuloso. O sea, llámame, te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Muy bien. Próxima semana entraremos ya a una modalidad. Mira, el que ora busca la manera, busca la manera. Aquí tenía yo unos vecinitos que me imagino que se comunicaba con su novia, porque a veces su novia, y a veces no entra el internet fuera de su casa, pues se sale a la mitad de la calle para agarrar señal, para comunicarse con su amada, pues. Hace lo imposible. Vean algunos de acá, aunque hubiera perros, iban a ver a quien era su esposa, pues. Aunque fuera de noche, aunque fuera, busca la manera de comunicarse. ¿No? Bueno, pues la otra semana les mostraré qué podemos hacer si un día no te dio tiempo de orar. Porque seguramente en un momento dado en que tenemos que salir más temprano, porque tuvimos alguna urgencia de salir. Y dices, no hice mi oración. Sí, hay una forma muy sencilla para que lo podamos hacer. Hermana Abby, le agradezco esta noche, de verdad. Les agradezco a todos. Si no hay una pregunta, mientras le dejaré la palabra a la hermana.